Nuestro invitado capital es don Eduardo Montes, es presidente de UNESA, la Unión de las Empresas Eléctricas de España, la asociación que les agrupa a todas. Bienvenido a nuestro programa, don Eduardo. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo están los ánimos? Parece que en el sector un poco encendidos con la reforma del sector energético que viene. Hombre, yo creo que más que ánimos encendidos, expectantes, ¿no? Si de hecho tiene que haber una reforma en un sector básico y fundamental como este, pues queremos saber de qué reforma estamos hablando, ¿no? ¿Hay alguna idea en el debate ya? La famosa deuda que han contraído las empresas eléctricas por un déficit de tarifa arrastrado durante años, dijo el ministro que quizá una parte deberían pagarlo las propias compañías. Bueno, el ministro no dijo esto. Yo estuve en la comida en la que el ministro estuvo hablando del tema. Es imposible, es decir, yo creo que el ministro es una persona sensata, el gobierno está demostrando sensatez, aunque las medidas que toma nos puedan parecer duras o no duras, y en este caso sería una insensatez total. Quiero recordar cómo nace el famoso déficit de tarifa. El déficit de tarifa es la diferencia entre los costes del sistema eléctrico y lo que los contribuyentes o los consumidores, mejor dicho, pagamos por este servicio. La diferencia es negativa. Y entonces se nos obliga, por ley, a las compañías eléctricas a financiar ese déficit año tras año. Déficit que en ningún caso tiene que ver con nosotros. Es decir, se ha venido acumulando hasta 20 o 22, 23 mil millones de euros, va a seguir creciendo, y eso es lo que dicen que deberíamos de contribuir. Es curioso, en el fondo es algún dinero que se nos debe por ley, pagado por algo que no tiene nada que ver con nosotros, sino son temas de política energética, y al final el que pone el dinero encima es el que parece que tuviera que pagarlo. Para mí es una barbaridad, primero conceptual, segundo es absolutamente ilegal. ¿Por dónde debería venir la solución, don Eduardo? Bueno, la solución obvia, inmediata, es que se cumpliera la ley. Porque claro, esta deuda que se ha generado a lo largo de años, 10, 12 años, tiene un proceso igual que de obligatorio por parte de las empresas de financiar, obligatorio por parte de la administración de devolver esa deuda en un plazo determinado, con unos intereses determinados. ¿El cómo hay que pagarla? Pues incrementando aquella parte del recibo eléctrico que no tiene que ver con el suministro, sino con todos aquellos apéndices que se nos obliga a tener en nuestro recibo. Es curioso, pero esto, si lo puede poner, esto es la factura eléctrica. Entonces, la factura eléctrica, la parte azul oscura, es lo que corresponde a la generación. Un 23% del coste. Eso es. Lo siguiente, el transporte, un 4 y pico. Sí. Lo siguiente, la distribución, un 11 y pico. Y eso es el suministro eléctrico. Punto. Todo lo demás son costes que se nos obliga a mantener en el recibo y que poco tienen que ver con las compañías eléctricas de UNESA. Por una parte, el repago de los déficits de años anteriores, las primas a las renovables, 23%, es decir, equivalente a toda la generación, y otra serie de costes. Pues de esta parte de ahí es donde nace el déficit de tarifa. Como verá, poco tenemos que ver en ello. O sea que si se compensaran los costes políticos, que se llaman entre comillas, por ajustar el precio a lo que realmente cuesta producir la energía, el recibo, los ciudadanos no lo notarían tanto, quiere decir. Hombre, lo que no hay duda es que el recibo, cualquier recibo de cualquier servicio, tiene que cubrir los costes del sistema. Lo que es imposible es que siempre lo que se paga sea menos de lo que cuesta el servicio. Eso no tiene sentido. Por dos motivos. Primero, porque genera una deuda que vamos a tener que pagar entre todos. Y segundo, porque es la peor medida para la eficiencia energética. Si usted paga para un servicio mucho menos de lo que cuesta, su deseo de ahorrar es muy inferior al que debería de ser. Luego, bajo todos los aspectos, el coste de la energía eléctrica, con toda la política energética que han decidido los diferentes gobiernos, debería de ser pagado por el recibo que los consumidores pagan. Una cuestión de fondo, don Eduardo Montes. ¿Tan difícil es liberalizar el mercado eléctrico cuando hay mercados energéticos como el del gas, en el que ya hay libertad? ¿Qué pasa ahí? Hombre, yo sería partidario casi personalmente de la liberalización del mercado, porque evidentemente yo creo firmemente en el libre mercado. Hay algún otro mercado donde se han hecho cosas
parecidas. En el fondo, el mercado de las telecomunicaciones, que es un sector donde yo me he movido casi toda mi vida profesional, era un mercado muy regulado, muy regulado. La liberalización llegó de la mano de Europa, en España se hizo bien y a día de hoy es un mercado prácticamente liberalizado. El mercado eléctrico español podía seguir un proceso igual. Tengan en cuenta que para aquellas familias más desfavorecidas, nosotros ya pagamos un bono social, con lo cual podía haber una liberalización, ya que el bono social cubre esas familias muy desfavorecidas. Por cierto, el recibo medio de una familia española de energía eléctrica, que es un bien básico y fundamental, es, según la Comisión Nacional de la Energía, de la Electricidad, 45 euros al mes. ¿Cuesta más llenar el depósito de un vehículo? De un vehículo mediano a la semana. Es decir, yo creo que hay que tener cuidado cuando se dice, qué barbaridad, si tenemos que subir el recibo 5%, son 2 euros al mes. Pero no solo eso. El 1 de enero, todos los españoles sabemos que va a subir toda la inflación. Y sube, pues yo qué sé, la gasolina por supuesto, y sube todo. ¿Por qué la energía eléctrica no puede? Es que son cosas que son antinaturales, no siguen ninguna lógica. Con que hubiera subido este año, el 1 de enero, la inflación, hubiéramos conseguido ya mejorar algo, ese déficit de tarifa, que al final es una deuda que tiene el Estado, con 5 compañías, no con más, porque no lo pagan entre más, lo financian entre más, con 5 compañías privadas. Pero usted ya sabe, don Eduardo, la electricidad es el principio de todo. Cuando suben sus costes, sube el coste de producción de todo el país. Y suben los precios de todo, sube la inflación en su conjunto. Quizá déjeme que le haga una anotación a esto. Como hemos visto antes en la tarta esta que significa nuestro recibo, hay una parte que es el componente eléctrico de verdad y otro la política energética. Política energética, costes regulados, viene a suponer 55% del recibo y 45% coste eléctrico. El coste de la electricidad generada en España se mantiene sistemáticamente en la media baja de los costes europeos. En la media baja. Lo que pasa es que al meterle todos esos costes regulados, política energética y tal, nos ponemos una tarifa muy alta. Pero si eso no estuviera ahí, nuestra energía eléctrica es absolutamente competitiva. Y la prueba es que las compañías que hay en España, o bien actúan también fuera de España, luego son competitivas, o bien son filiales muy competitivas de grandes multinacionales eléctricas. Muy esclarecedor, seguro, este testimonio del presidente de UNESA, don Eduardo Montes, hoy nuestro invitado capital. Gracias, don Eduardo, le deseamos un buen día. De nada, muchas gracias igualmente.